Funciones polinomiales, el teorema fundamental del álgebra. Comencemos por definir a una función polinomial. Una función polinomial es una función que se puede representar en la forma f de x igual a n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 más a n menos 2 por x a la n menos 2 más y sucesivamente hasta llegar a 2 por x al cuadrado más a1 por x más a0. Se trata de una función de grado n, donde n es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Asimismo, a(n) es conocido como el coeficiente principal de la función y a0 es el término libre o constante de la misma. En general, a(n), a(n-1), a(n-2) y todos los demás términos son los factores constantes. Ejemplos de funciones polinomiales son la recta, que es una función polinomial grado 1, con sus respectivos términos a1x más a0. La recta tiene como parámetros fundamentales a a1, conocida típicamente como la pendiente, y a0 como el término libre o intersección en el eje Y. La parábola es una función polinomial de grado 2, con sus términos a2x al cuadrado más a1 por x más a0. La parábola tiene como coeficiente principal a a2, el cual nos indica si se trata de una parábola cóncava hacia arriba o una parábola cóncava hacia abajo. En general, nosotros sabemos graficar a una función lineal y a una función cuadrática. Sabemos que una recta o una función polinomial grado 1 es creciente cuando la pendiente es positiva y decreciente cuando la pendiente es negativa. En el caso de la parábola, ya decíamos que A2 nos indica la forma gráfica de la parábola. Pero en general, ¿cómo es la gráfica de una función polinomial? El gráfico de una función polinomial de la forma a(n) x a la n más a n-1 x a la n-1 y sucesivamente se determina por la combinación entre su grado y su coeficiente principal. Estos dos elementos son los que nos van a dar indicios generales de la gráfica cualitativa de la función. En términos del grado de la función polinomial, este se puede clasificar en dos formas: ser un grado par, como el de las parábolas, o ser un grado impar, como el de las rectas. En términos del coeficiente principal, a(n), este a su vez también se puede clasificar en un coeficiente positivo o un coeficiente negativo. Las combinaciones entre grado y coeficiente son 4. Así, una función polinomial puede ser par positiva, impar negativa, impar positiva o par negativa. Dependiendo de esta combinación, es como nosotros podemos tener una idea general del comportamiento de toda una función polinomial. El conocimiento adquirido previamente respecto de las rectas y de las parábolas nos va a guiar para comprender un poco más el comportamiento general de las funciones polinomiales. Revisemos entonces estos 4 casos. Supongamos que tenemos una función polinomial cuyo grado es impar, como el de las rectas, y cuyo coeficiente principal es positivo, es decir, como el de las rectas con pendiente positiva. Esto nos indicaría, en general, que una función polinomial con tales características es una función que, leyéndola de izquierda a derecha, viene desde el infinito negativo y termina yendo hasta el infinito positivo. Una función polinomial, entonces, tiene ese comportamiento en sus extremos. En la gráfica aparece una función polinomial color azul de grado 3, es decir, una función impar y además positiva. Cuando la función sigue siendo grado impar
pero negativa en su coeficiente principal, pues igualmente se asemeja al comportamiento de las rectas, es decir, al de una recta con pendiente negativa. Esto quiere decir que la función comienza, leyéndola nuevamente de izquierda a derecha, comienza viniendo desde el infinito positivo y termina yendo hacia el infinito negativo. Así se comportará una función polinomial con estas características de grado y coeficiente principal. Siguiendo con la tabla, tenemos el caso de una par que sea positiva. Una función polinomial par positiva es como una función parabólica, dado que también esta es par. Nosotros sabemos que una función parabólica par con coeficiente principal positivo se asemeja al de una parábola que tiene el siguiente comportamiento. Viene desde el infinito positivo y termina yendo hacia el infinito positivo, pues una función polinomial par positiva tendrá exactamente un comportamiento similar. Por ejemplo, aquí se observa una función polinomial de grado 4 con coeficiente principal positivo. Finalmente, para el caso de una función polinomial par negativa, el referente es exactamente el mismo. Siendo par negativa, tendrá un comportamiento en sus extremos como el de las parábolas con coeficiente principal negativo. Es decir, viene del menos infinito y termina yendo hacia el menos infinito igualmente. Entonces, se asemeja a este comportamiento. Bien, este cuadro nos permite entonces conocer el comportamiento en los extremos de una función polinomial. El comportamiento respecto a la cantidad de intersecciones en el eje X y la forma de esas intersecciones va a depender de la cantidad de raíces que tenga. Por ello, es importante primero conocer el teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. Una función polinomial de la forma an x a la n más an-1 x a la n-1 y así sucesivamente tiene exactamente n raíces. Luego entonces, el teorema fundamental del álgebra nos establece la cantidad exacta de raíces que tiene que tener la función. Esta información es útil porque nos permite tener una idea de la función, de la forma gráfica de esta función. Sin embargo, hasta este punto el teorema es un poco limitado. ¿Por qué? Porque no nos establece cómo van a ser estas raíces. Es decir, no nos dice si las raíces son reales o son complejas. No nos dice si las raíces, siendo reales, son números enteros, o quizás sean racionales, o inclusive podrían ser irracionales. También, o tampoco, nos dice si las raíces que aparecen sean de multiplicidad par o de multiplicidad non, como hemos analizado en el caso de las parábolas. Pues bien, si bien es cierto, el teorema fundamental del álgebra no nos arroja esta información, lo cierto es que, gracias a este teorema, sabemos cuántas raíces debemos determinar cuando enfrentemos una función polinomial. Y con el cuadro de las gráficas tenemos una idea general de cómo deben de comportarse estas funciones.